Consultores, empresa de análisis de riesgo político, colaborador en este espacio, por cierto, también, pero en esta ocasión lo queremos entrevistar como en su calidad de expresidente del Instituto Federal Electoral. A él le tocó la noche en que Felipe Calderón le ganó por 0.56% de los votos a Andrés Manuel López Obrador, lo que López Obrador no le perdona. Bueno, hoy Luis Carlos Ugalde, junto con José Goldenberg y otros intelectuales, fueron al Palacio Legislativo de San Lázaro para comentar o integrar o ser parte del llamado foro opositor para discutir el tema de la reforma electoral que está proponiendo el presidente de la República y tener una propuesta por parte de los partidos de oposición integrados por PAN, PRI, PRD principalmente. Pero dejo las palabras para que entre al aire Luis Carlos, porque él es protagonista y también, desde luego, reportero. Él nos puede comentar qué ocurrió en esto que entiendo, Luis Carlos, pues los de la mayoría de Morena prácticamente los mandaron a un closet, no los querían ni ver. ¿Cómo estás? Muy bien, Pepe, muy buenas tardes, muy buenas noches. Pues mira, hoy los partidos de la Alianza Va por México organizaron el inicio de este foro alterno de discutir la reforma electoral. Efectivamente no les prestaron las instalaciones, digamos, oficiales del Congreso y entonces sesionaron en las del grupo parlamentario del PAN, pero te diría que el evento estuvo bien organizado, hubo una nutrida participación de la gente y yo participé en la inauguración y básicamente lo que yo reflexioné ahí con las personas, los invitados y los partidos fue un tema muy importante para la discusión de esta o de cualquier reforma. Antes de discutir los cómo, antes de discutir de qué color vas a pintar la pared o de discutir qué tipo de plomería le vas a poner a tu casa, hay que definir qué estilo de casa quieres. Y tienes que definir además de qué tamaño quieres que sea tu casa. A mí me parece que en este momento López Obrador y el gobierno están proponiendo los cómo sin discutir qué queremos de casa. ¿Cuál es nuestra visión de país de aquí a 2050? Y me parece que ese es el gran problema de esta discusión, de que no hay consenso, no hay un sueño compartido de dónde queremos llevar la democracia en 30 años. Y entonces lo que estamos discutiendo es si los consejeros del INE se eligen por voto popular o si se le cambia el nombre al INE o si se le quita dinero a los partidos políticos. Y yo creo que antes de discutir eso, hay que discutir cuál es nuestra visión democrática de país y en eso no hay coincidencia y por lo tanto desde mi perspectiva, lo dije hoy en la mañana, es muy difícil poder discutir qué tipo de color le vas a poner a las paredes si ni siquiera sabes qué estilo arquitectónico quieres para tu casa. Y ese problema es el primer problema de la discusión de la reforma electoral. Y el segundo, Pepe, es que no tenemos un diagnóstico de lo que funciona y no funciona, no hay un balance consensado de qué cosas hay que mantener y qué cosas hay que cambiar. Y sin ese diagnóstico, entonces, lo que acaba ocurriendo es que cada quien se le ocurren cosas y cada quien las mete y cada quien las dice y esto me parece que es un gran problema, de tal forma que lo que yo acabé diciendo es que me parecía que mientras no tuviéramos un sueño compartido de a dónde queremos llevar la democracia, esto no iba a cuajar como discusión. Y además dije algo adicional que me parece muy importante. En los últimos 30 o 40 años en México construimos un modelo de democracia representativa. Muchos le llaman un modelo de democracia liberal. La democracia liberal tiene un propósito muy importante, que es controlar el abuso del poder. Ese es el principio filosófico político de la democracia, controlar a los que detentan el poder para que no abusen de él. Y ese principio guió el desarrollo democrático del país desde los años 70. Y ahora que llega López Obrador a la presidencia, está cambiando su visión de la democracia. Para él, el propósito de la democracia no debe ser controlar a los poderosos. Él claramente no se quiere someter a ese escrutinio, sino quiere usar a la democracia para transformar al país en beneficio del pueblo. Es una visión, digamos, populista de la democracia o una visión autocrática de la democracia. Y entonces estamos en un momento en donde
pues traíamos una ruta de desarrollo de 30 o 40 años de cómo desmantelar al presidencialismo, cómo acotarlo, cómo restringirlo. Esa fue la discusión desde los años 70. Y ahora López Obrador viene y quiere empoderar a la presidencia, quiere personalizar el poder político, quiere quitar el poder de los órganos reguladores, y creo que eso es lo que contribuye a esta falta de consenso, Pepe. En pocas palabras, lo que está proponiendo la reforma detrás de la que se encuentra el presidente es algo regresivo, con el afán de buscar el beneficio de su partido, lo cual también se dijo en este foro alterno sobre la reforma electoral. Se dijo que favorecería eventualmente el financiamiento de grupos criminales. Yo dije, Pepe, que si se trata de pensar lo urgente, a mí me parece que hay dos temas que no pueden esperar más. Uno es el problema de la penetración del crimen organizado en los procesos electorales, que si no se resuelve y se atiende en el muy corto plazo, nos va a llevar a lo que se conoce como la colombianización de la democracia. ¿Qué quiere decir eso? Que el crimen organizado manda, pone, quita y decide. Y esto que ha empezado a ocurrir en algunas regiones del país puede extenderse muy rápidamente a todo el territorio nacional. Y eso requiere una reflexión y requiere medidas concretas. Yo propuse algunas, pero lo que llama la atención es que esto nadie lo discute, el gobierno no lo trae en la agenda. La oposición lo dice poco por miedo. Nadie denuncia esto porque el crimen organizado mata a quien denuncia. Y ese es el primer tema. Y el segundo tema muy importante es el tema del financiamiento ilegal de las campañas. El dinero bajo la mesa, el dinero que te dan contratistas, empresarios, coyotes, que quieren hacer negocio con el gobierno. Y este tema se ha empeorado en los últimos años porque este gobierno se ha dedicado a dar muchos contratos de forma directa, muchas obras públicas sin licitar, y eso está empeorando el problema. Entonces, antes que pensar si los consejeros electorales se dirigen por voto popular o si le quitamos dinero a los partidos, el tema de sobrevivencia más inmediato y más importante en México es cómo contener la penetración del crimen organizado en los procesos electorales. Pues gracias por ayudarnos a entender la dimensión de este Parlamento abierto, alterno, sobre la reforma electoral, donde participaste tú. Estuvo también José Goldenberg, que fue el primer presidente del IFE ciudadano, luego de la reforma política de 1987. Estuvo Angélica Peña, estuvo Javier Aparicio, desde luego estuvieron representantes de los partidos políticos como Jorge Romero de Acción Nacional, Rubén Moreira del PRI y Luis Espinosa Cházaro del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias como siempre, Luis Carlos, un gusto escucharte también hoy. Gracias, Pepe, buenas noches. Gracias, buenas noches. El doctor Luis Carlos Ugalde. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.